Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a Confiar, al programa Mirar Distinto, a Confiar por hacer gala de su nombre, invitándome esta tarde acá para estar con ustedes. El tema propuesto para esta, conversación, porque espero que sea eso, la idea es que conversemos y nos encontremos alrededor de un asunto que, como bien podrán imaginar, ofrece muchas vías de aproximación. La música de las palabras es un tema que ya en su formulación como línea de presentación sugiere varias preguntas. La primera de ellas tiene que ver justamente con la posibilidad de que fuera otro el título, las palabras de la música. Pues hablábamos justamente, o Ana lo hacía en la presentación, de una confluencia de enfoques, oficios y una especie de generosa consideración acerca de logros en algunos campos. Pero esa música de las palabras o las palabras de la música inevitablemente lo ponen a uno a pensar en la primacía de alguno de esos elementos frente al modo como lo que oímos o lo que leemos se puede conjugar. Este es un asunto que inevitablemente convoca un concepto como el de la poesía. La música de las palabras o las palabras de la música se vinculan necesariamente a esa consideración de la lírica. La importancia y consecuente subordinación que da cuenta del valor que ha tenido la oralidad para nuestra percepción es justamente el punto en el que quiero hacer énfasis para comenzar esta conversación. La idea es también entender cómo esa relación entre sonido y sentido encuentra diferentes espacios de fijación, porque en el fondo buena parte de lo que constituye, el repertorio a través del cual nosotros podemos navegar para dar cuenta de esa relación entre palabra y música, pues señala justamente ese segmento material de la percepción. Oímos canciones, leemos textos, pero leemos con el oído o también hacemos una proyección de ese mecanismo de percepción a otros ámbitos, como el de las imágenes, por ejemplo. Esos son asuntos que convocan una noción como la de poesía. La música de las palabras remite a su dimensión sonora y al artificio placentero que puede resultar del parloteo sujeto a composición, arte verbal con palabras, poesía. Crear algo enteramente nuevo a través del lenguaje, pero esto remite necesariamente a la historia de la caracterización de un género que tiene elementos sonoros, gráficos y visuales también. Esta historia entonces remite a la lírica, y por lírica aquí aparece señalado uno de esos campos de sentido que aparece asociado, y es necesariamente el del canto. Este es un poema sumerio, es un canto a la diosa Asnan, diosa de los granos, y que ya nos ofrece elementos importantes para pensar en esa relación propuesta.
Nanam. Por supuesto estoy interpretando esas líneas de un modo que seguramente no tiene nada que ver con la manera original con la que se interpretaban o decían. Gi, re, nanam, mu, re, nanam. Traigo este ejemplo porque me parece importante resaltar el papel de la recurrencia, de la repetición, de eso que va a dar lugar al concepto de verso como algo que vuelve sobre sí mismo, por oposición a lo que otros más adelante se encargarán de resaltar del hecho de que la prosa o provorza sea un discurso que fluye de manera continua. En este caso tenemos algo que vuelve sobre sí y que lo hace en una traducción que debe ser toda una aventura filológica a través del tiempo y de las lenguas para sugerir una versión contemporánea como la que encuentran en este caso en la columna derecha. En aquellos días, el ahora estaba en aquellos días. En aquellas noches, el ahora estaba en aquellas noches. En aquellos años, el ahora estaba en aquellos años. Nuestra condición de lectores y también de audiencia contemporánea, digamos que si permanece en esta presentación o al menos en esta imagen, inevitablemente busca elementos que corresponderían al esfuerzo que el traductor realizó. ¿Qué es lo que se repite? ¿A qué equivale ese nanam? Y gi, mu. ¿Qué partículas lingüísticas permitirían esa proyección de sentido que aparece como una propuesta en el lado derecho? Ese es uno de los puntos en los que digamos, esa primera condición, este es un poema rescatado de 2600 años antes de Cristo, el vértigo del tiempo hace ahí su impacto. Esa condición de la relación entre sonido y sentido para nosotros aparece cómodamente encarnada o representada, en este caso, en texto. Pero esa relación entre las palabras y la música no podemos olvidar que está mediada por una condición que en este caso incluye o debe tener muy clara la presencia de la oralidad. De la oralidad y del papel que juega la memoria, la repetición y la realización de un tipo de conducta que supone una modificación de las condiciones ordinarias de la experiencia. Repetir palabras, de cierto modo, en líneas más o menos equivalentes que recurren y que en este caso invocan algo que tiene que ver, en este caso también con un cultivo, un ciclo que aparece descompuesto en términos de tiempo y cronología con días, noches, años. Este es un ejemplo mucho más reciente, es en los 2 siglos antes de Cristo, si mal no recuerdo, es un epitafio de Seikilos. En este caso, que creo que algunos de ustedes ya conocen, además la participación de la tecnología, los medios contemporáneos y la posibilidad de realizar esos textos conservados a través de esa fijación en esta actividad sonora, al menos nos ofrecen una especie de sombra de lo que pudo haber sido esto.
con ilithosimi. Tisisimi sikilos en samnimi sasanatu sima polychronium. Sikilos efterpu. Sí. Muy bien. Ahí creo que es al menos elocuente la diferencia entre alguien que lee ese poema sumerio o esa oración sumeria y la posibilidad de que un texto recuperado sea nuevamente restituido en su dimensión original musical y verbal. A eso justamente era lo que aludía con la fijación a través de algún medio de lo que originalmente fue simplemente un canto. O bueno, quitemos el simplemente, fue canto. En ese ejercicio de la memoria, perdón, esto no lo puedo repetir aquí, eso. En ese ejercicio de memoria que nos, digamos, remite a una suerte de exploración de, bueno, cuáles son los antecedentes de la, no tanto de la realidad de ese ejercicio, sino de la manera como nos hemos aproximado al estudio de esa realización sonora, que en algún momento adquiere una fijación material, en el caso de ese epitafio a través de una escritura en piedra que es guardada en una columna y luego encontrada por unos exploradores en Turquía y, bueno, identificada y reproducida del modo que vimos. En la remisión histórica que decía entonces a la pregunta por el modo como se aproxima teóricamente una tradición a la consideración de esa relación entre palabra y música, encontramos, al menos para las teorías de la lírica occidental, la referencia de Platón en la República, en el libro tercero, la identificación de los melos o melee como un compuesto formado de palabra, armonía y ritmo. Pero, al menos en la descripción que aparece en voz de Sócrates en este segmento de la República, siempre subordinados a la palabra. Es decir, tanto la armonía como el ritmo están al servicio de lo que la palabra requiere. Pero esos melee que dan lugar a la designación de aquel que
ejerce o realiza mejor, interpreta, diríamos nosotros hoy, esos mele, el melopoíos, no es exclusivamente una recitación, digamos, al modo como actualmente podríamos considerarla. Esas interpretaciones involucraban algo que se parece bastante, o que se parecería más bien, a lo que hoy consideramos una actividad performática, porque estos sujetos además involucraban elementos de danza y de puesta en escena, que son justamente aquellas cosas que no aparecen en estas reproducciones, o al menos en muchos de los textos que después han sido presentados como antecedentes de esta tradición. Hay entonces una oralidad y ejecución pública, como aparece allí, que son inherentes a ese tipo de realizaciones. Eso hace de este tipo de creación verbal un evento circunstanciado. Si había una boda, si algún grupo de personas iba a la guerra, si alguien había muerto, esa composición, esa creación que involucraba los elementos de los que estábamos hablando, pues incluía vínculos de pertinencia con la situación que en ese momento vivían las personas que estaban al frente de esa interpretación. A eso me refiero entonces con la importancia de pensar en la oralidad y la ejecución pública como elementos que rodeaban y circunstanciaban esta realización. Es un conjunto entonces de ritmo, música, danza y espectáculo visual, todos enmarcados dentro de esa categoría de música. Son palabras, y esas palabras son un sonido elocuente, porque no solo funcionan dentro de la dimensión, digamos, de registro sonoro, sino que además tienen un sentido con una condición, una situación que están viviendo justamente quienes están convocados. Eso me parece importante enfatizarlo, sobre todo porque tiene, al menos para esta presentación, el mérito de encontrar los vínculos con realizaciones que se mantienen dentro del hilo de la historia y que podríamos identificar con expresiones contemporáneas similares. Hay entonces una relación del sentido y del rito. Del rito, sí, lo veíamos en la diosa sumeria, pero también del rito que supone la modificación del tiempo ordinario para hacer énfasis en el sentido que tiene un matrimonio, la partida de alguien, una guerra, en fin, el canto laudatorio de un sujeto especial en medio de una sociedad específica. Hay entonces una repetición con algún grado de devoción en ese contexto y una, digamos, relación, al menos para lo que constituye la vía de rescate nuestra, en la fijación que garantiza una posteridad que es la que ofrece justamente el texto. Es decir, de muchas de esas cosas no nos enteramos. Es más, cuando Platón estaba escribiendo acerca de estos tipos de manifestaciones a través del lenguaje y la música, ya el auge de ese tipo de realizaciones había pasado. Hay entonces repetición devota, como decía, pero por supuesto la recurrencia, la repetición son factores que determinan un ritmo y que al determinarlo pues constituyen justamente el modo como es posible establecer unidades que se, digamos, transformarán con el tiempo en versos, estrofas, modelos y esquemas que son apropiados por otros y repetidos en términos, digamos, de una generación a otra y que constituyen justamente una tradición. Y ese elemento me parece importante dentro de esta aproximación porque hace parte de algo que creo que
permite entender buena parte también de lo que se produce en esta historia de la lírica, que es la relación entre tradición e innovación. Entre tradición e innovación y entre la manera como se preserva esa tradición. Porque se puede preservar repitiéndola verbalmente en la calle, en los diferentes pueblos, lugares, eventos, o cuando alguien decide fijar a través de algún medio las palabras o la notación o las formas que permiten recordar esos eventos, porque son dos vías, digamos, de continuidad distintas y que dan lugar también a dos modos diferentes para la posteridad de recibir ese tipo de realización. Una cosa es oír y otra cosa es ver. Y esa relación entre oír y ver es, digamos que, algo que podríamos trasladar a la manera como cada uno de nosotros construye su experiencia. Porque, pues, ustedes lo conocen mejor que yo. Primero oímos el lenguaje y esa técnica tan particular que es el lenguaje nos llega a través del oído, de las voces, de la repetición, de la aclaración acerca de qué tiene que ver con qué, y luego el proceso de, digamos, refinamiento de esa técnica nos convierte en seres alfabetizados que ya pueden leer y a través de ese modelo pues evitar o por lo menos encontrar la manera de hacer conexiones con la realidad que distan de la experiencia inmediata de ella. Esa relación entonces me permite una especie de impúdica consideración de mi experiencia particular, y es el momento en el que después de oír muchas cosas, oír muchas palabras, de aprender a identificar esas palabras en códigos escritos, pues alguien se alfabetiza y aprende a leer, y como muchas personas, pues en algún momento le piden que memorice un texto para que sea repetido luego en una suerte de certamen que va a seleccionar quién es el que mejor interpreta. Pues bien, en el caso mío, este fue el texto que, digamos, permitió en términos de experiencia abrir todo el potencial de lo que constituía un texto y sus niveles de, digamos, aproximación a los efectos que podía producir. Este es un poema de Juana de Ibarború que se llama La Hora y que además me permitió entender una dimensión que pues alguien podría abordar en términos, digamos, más técnicos de un yo lírico que requiere la constitución de una voz, que genera una situación que inevitablemente yuxtapone la experiencia del lector a otra que debe ser reconstruida, pues un niño de 12 años sintiéndose femenino y diciendo tómame ahora, sin entender muy bien lo que significaba efectivamente esa toma ahora. Y la idea clara es así para ese niño que aprendía de memoria este texto, de que el tiempo va muy rápido, algo que un niño no percibe. Pues el tiempo va rápido en términos de aprenderse el poema que se tiene que recitar al otro día y que, pues bueno, ya está tarde, apenas me he aprendido una estrofa, pero el tema del poema es justamente el tiempo vital que tiene mucho, digamos, sentido acá en términos de formulación cruzado por el amor. Muchas cosas que un niño no entiende o que apenas se alcanza a esbozar o a intuir y cree que hay algo allí en juego. Pero para ese proceso de formación, el punto que quiero resaltar es que hay mucho de performático, hay mucho que tiene que ver
con la encarnación de la voz que está diciendo eso, que está diciéndole a otra persona, a otro, tómame ahora y no después, que la enredadera será un ciprés, en fin, pero a través de la voz de un niño. Y eso me interesa sobre todo por los vínculos que traté de hacer más o menos explícitos en la condición de los melee, o esa, digamos, creación original de ciertos modos de realización del cruce entre palabra y música, que involucraban palabra, armonía, ritmo, pero también una dimensión performática, dramática, y es justamente lo que ahora uno puede resaltar o identificar como una especie de énfasis desesperado cuando alguien que tiene que declamar considera que ciertos momentos deben ser marcados por gestos y por maneras que en un niño pues resultan por lo menos graciosas, porque no se ajustan a la, digamos, invocación del papel que está en ese momento encarnando a través de esa visión del yo lírico. Este es un poema que seguramente conocen, de Sor Juana Inés de la Cruz, que juega en esa misma línea, digamos, del tiempo, de su condición irremediable, fatal, pero además de un tiempo que en términos de aproximación a la manera como las palabras en el texto se organizan, disponen a través de versos, estrofas, sílabas, acentos, pues constituye, digamos, una suerte de punto máximo de la arquitectura, refinamiento y artificio que se puede lograr con las palabras. Este poema de Sor Juana Inés de la Cruz es, por supuesto, posterior al de Quevedo, al de Góngora, al de Garcilaso, pero juega en el mismo sentido. Y es también una suerte de antecedente de aquel Dibarború. Lo traigo a cuento porque es una muestra clara del modo como la fijación textual permite una concentración en las posibilidades de lo que cualquiera que lee realiza en términos sonoros, ahora en términos mentales, o de una manera no necesariamente acústica. Es decir, nosotros leemos y podemos leer poesía del siglo de oro español en noches larguísimas en nuestra casa, en las bibliotecas, hacer comentarios eruditos sobre cada verso, pero esto no necesariamente suena, o solo suena en nuestra cabeza. Lo que sí es muy claro es que este es un artefacto de la muestra, digamos, excelsa de esa curia con la que se puede tratar una palabra, sus sílabas, su división aguda, grave, esdrújula, sus acentos, por supuesto, y en este caso, bajo la forma de un soneto. En ese orden de ideas, la relación entre texto, palabra y sonido ofrece un panorama muy interesante de exploración que involucra a los escritores que en algún momento interpretan o ejecutan sus composiciones. Aquí tenemos un ejemplo de un texto finamente elaborado, leído por su autor. Son, cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuchi, jamás pienso en quien me escuche ni en quien me allane la moña. Y así la zampoña taño, pisico así la vihuela, cantando mi cantinela como trovero de antaño. Yo no pienso en quien me escuche, yo no pienso en quien me loe,
ni en quien el talón me roe cuando tango el sacabuche, cuando soplo en el oboe, cuando tango la zampoña. Ni en buscar el sortilegio con glisado tal o arpegio que embelece a taifa o doña, cuando tango el sacabuche. Cuando soplo en el oboe, cuando soplo en la dulzaina, no pienso en boina ni en vaina, ni en Burdeos o en Borgoña, cuando tango la zampoña. Cuando soplo en la dulzaina y si percuto el adufe, no pienso en que bosne o bufe, ni el cretino, ni el tontaina, ni el doctorado en lobaina. Cuando tango la zampoña, si pisico en la bandurria, no me importa ni la murria que me enerva y emponzoña. Cuando tango el sacabuche, cuando raspo el bandolín, ni cuando froto el violín, yo no pienso en quién me escuche. Si resoplo en el fagote, si taño la cornamusa, cuando tango la zampoña, cuando soplo en la ocarina, no pienso en daifa ni en doña, si me lave o me abomina, si se enfada o se alborote. Si taño la cornamusa, laude pido o doy excusa jamás, ni a Apolo ni al Zote, ni a la mismísima musa de alto copete o de moña, ni a Luis de Góngora Argote, si resoplo en el fagote, cuando tango la zampoña. Muy bien, León. Muy bien. Aquí, digamos que es elocuente la estructura, la forma, la maestría con la que el tipo de composición que acabamos de oír interpretada por alguien que es fumador, que se siente que se alcanza en ciertos momentos de su lectura, que además lee de una manera apresurada, pues conoce muy bien su composición, pero sobre todo no hay ningún acompañamiento. Es decir, el ritmo, la armonía, todo aquello que veíamos vinculado a esas composiciones anteriores, en este caso surge a partir de la voz interpretando un texto, y en este caso la voz del autor. El modo como, digamos, quisiera aprovechar esta invitación al poeta León de Greiff involucra estas notas simplemente. Antes que ver, oímos. Oír y hablar antes que leer y escribir, pero esta técnica nos permite cualificar y potenciar el resultado de nuestra percepción, además de abrirnos las puertas de la tradición y del archivo. Pues bueno, en este caso, el poema de Greiff lo podemos leer siempre, nos lo podemos aprender, lo podemos interpretar incluso mejor que el autor, oralmente, pero nos abre todo un panorama de composiciones similares que reclaman una ejecución similar a la que nosotros podríamos hacer de ellos. Allí es muy importante esa relación entre lenguaje, aprendizaje y posibilidades de realización. Y creo que viene a cuento, al menos de una manera, creo yo, pertinente, esa cita de Hans Georg Gadamer que dice: el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Pero aquí el lenguaje debe ser entendido en todas sus dimensiones, incluyendo justamente la sonora, que a través de esa realización escrita aparece potenciada hasta el momento en la que nosotros la ejecutamos en voz alta. Lenguaje y formación se cruzan y oímos lo que se puede leer, o leemos como si las palabras sonaran. El colegio, la calle, el radio o la radio, los libros, el periódico, canciones, poemas. Ese es justamente el horizonte en el que quiero inscribir esta conjugación que, digamos, resulta curiosa por el modo como se suelen repeler las dos orillas. La orilla básicamente sonora y la orilla letrada o silente,
que reclama una atención y una comprensión, una interpretación diferente, que es justamente la de la lectura. Uy. Ciudad, ciudad, la sombra del soldado se alarga sobre los adoquines. No es más, es José Manuel Arango, la voz de José Manuel Arango leyendo un poema como Ciudad. Una sombra que se alarga sobre los adoquines, Carabobo, una, digamos, considerable fuerza de concreción de situaciones que solo nosotros leyendo activamos en términos de recreación, de realidad, o al menos de realidad próxima. Así ya Carabobo sea distinto, o San Antonio no sea esa, o pensemos en qué lugares del centro todavía tienen adoquines, o aquel momento de Medellín en el que José Manuel Arango pudo haber escrito ciudad y a cuál ciudad se refería. Pero la sombra del soldado es lo que, digamos, guarda el eje de esa relación entre luminosidad, oscuridad y la fuerza con la que aparece ese sujeto proyectando su sombra en una ciudad. ¿Por qué en una ciudad? ¿Y por qué un soldado? Bueno, todo lo que no está en el texto y que alguien que lo lee, pues necesariamente recrea o atribuye a eso que aparece absolutamente, digamos, cerrado, fijo, inmodificable en los versos de José Manuel Arango. Por contraste al caso de Grave, aquí encontramos un tipo de ejecución mucho más escueto, la voz, digamos, muy medida, baja incluso, se habla poco, se habla pasito o en bajo nivel y se dice lo justo. Creo que John Wayne daba ese consejo a los actores más jóvenes: no hable mucho, hable pasito y hable despacio. Pues bueno, el modo como José Manuel Arango ejecuta ese poema, lo interpreta, obedece justamente a ese patrón, pero me parece muy elocuente el ejemplo en términos de todo lo que puede dar lugar ese texto tan sencillo, tan secamente dicho, en términos de recreación del lector. Es un texto fundamentalmente, digamos, provocador de esa recreación. Distinto al texto de León de Grave y distinto también a este siguiente. Dame una palabra antigua para ir a Ambala, con mi atado de ideas sobre la cabeza. Quiero echarlas a ahogar al agua. Una palabra que me sirva para volverme negro, quedarme el día entero debajo de una palma y olvidarme de todo a la orilla del agua.
Dame una palabra antigua para volver a Ambala, la más vieja de todas, la palabra más sabia, una que sea tan honda como el pez en el agua. Quiero volver a Ambala. Bueno, el caso de Jaime Jaramillo Escobar, X504, es, digamos, el mejor ejemplo de esa apropiación y meritoria ocupación de las posibilidades de interpretación pública de un texto poético o de un poema, y de la incorporación también de una conciencia muy clara del sonido. Jaime, por supuesto, no hablaba así, o Jaime Jaramillo, perdón, no quiero tomar ninguna confianza con Jaime Jaramillo Escobar. Jaime era muy consciente del modo como articulaba sus versos, deliberadamente enfocados en un estribillo y en un sonsonete que conjugaba el púlpito, la plaza pública de un político o la dicción de un profesor, sacerdotes, profesores, políticos, es decir, el registro claro de alguien que es muy consciente de cuando alguien, cualquiera de nosotros, se dirige públicamente a otros. Y la, si se quiere, invasión de ese espacio sonoro para construir toda una puesta en escena que, para el caso concreto del que estamos hablando, involucraba rollos de papel sin fin, un vestido, digamos, de cierta evocación kafkiano-burocrática, y además unos poemas como los que ustedes conocen muy bien, poemas como los que escribía Jaime Jaramillo Escobar. Alguien que además se preguntaba, frente a la pregunta por la musicalización de poemas, se preguntaba, irónicamente por supuesto, que cómo alguien era capaz de musicalizar un poema, pero si los poemas tienen música, ¿por qué los están musicalizando? O sea, el poema tiene música, una música propia, ¿por qué alguien los va a musicalizar? Un fenómeno que es justamente uno de los cruces o puentes que se tejen entre esas orillas de las que estábamos hablando. Miguel Hernández, sus textos llevados a la música, la popularidad de muchas de esas versiones, o la más cercana relación de, por ejemplo, interpretaciones de la obra o algunos poemas de Raúl Gómez Hatín o justamente León de Greiff. En fin, tomar del repertorio textual, literario, escrito, elementos que se incorporan a una dimensión que no es representable en la lectura, y es justamente la sonora. Es decir, tomarse la tarea de llevar esas palabras como participantes de una composición en la que juegan un papel sonoro en principio, que debe atender a los principios también de esa relación sonora de la voz con otros instrumentos, batería, bajo, guitarras, pianos, y luego desplegar su potencialidad semántica, que es justamente lo que está en juego en las canciones. Palabras y música o sonido y palabras. Sergio Gainsbourg, Rubén Blades, Bob Dylan, Violeta Parra, Leonard Cohen, Patti Smith, la lista es
larguísima. Ponerle música a un poema o letra a la música. Si se dan cuenta, en cada una de esas orillas aparecen objeciones o condiciones de incomodidad porque, por ejemplo, a la música, un compositor que haya, digamos, trabajado en una obra que tiene todos los instrumentos y todas las partes para construir la obra finalmente realizada, no le resulta claro porque alguien después va a añadirle palabras a eso que ya está armado. Un poco el modo contrario al que recreaba con la objeción de X504, que además aspiraba a una suerte de posteridad muy parecida a aquella de los primeros momentos de los que hablábamos para el caso de la teoría de la lírica, y es el anonimato. El anonimato que el texto no ofrece, o que ofrece cuando el tiempo se encarga de, digamos, obrar sobre él. Pero sobre todo él pensaba en el hecho de que alguien, un grupo de personas por supuesto, se apropiara de una creación, en este caso de un poema, y lo repitiera hasta que perdiera su autoría, hasta que hiciera parte del patrimonio oral, de la tradición, de la, digamos, suerte de legado de una generación a otra, que incluso olvida cuál fue el primero que dijo algo, o cuál fue aquel que dijo aquello que estamos repitiendo en este momento. El asunto de la originalidad juega aquí un papel importante porque tiene que ver mucho con esa relación entre innovación y creación. Y el hecho de que, digamos, la modernidad y muchas de las actividades que en este momento nos enfrentan, sobre todo al modo como aparece predispuesto el esquema de participación pública de cualquiera de nosotros a través de redes como las que conocemos, siempre reclaman un autor, una subjetividad, alguien a quien debo dar like, o me gusta, o me encanta, o retuitearlo, en fin, ese esquema de valoración de amigos, referidos, y que ejerce una suerte de señalamiento y valoración, creo yo, excesiva en la figura del yo, como si existiera una suerte de exigencia de originalidad, de punto cero, de creación absoluta de lo que va a ser ofrecido o de mérito vinculado a ese tipo de gesto. Jaime, a través de esa suerte de anhelo, lo pueden leer en su método rápido y fácil para ser poeta, señalaba los dos tomos, dijiste. 1 y 2, sí, 1 y 2, señalaba esa aspiración, esa suerte como de gran momento de consagración de una obra, cuando pierde a su autor. Pues bien, en el caso de la relación entre música y palabra, hay mucho de eso. Cuando yo repetía gitana, 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 tu cara, que fuiste mía, pues bueno, al tiempo me di cuenta que eso no era necesariamente Willy Colón, pero eso no, creo que no alteraba la posibilidad de que a través de esa composición de Willy Colón yo hubiera conocido esa nostalgia de alguien que piensa en su gitanilla y piensa de ese modo. Por supuesto, después tuve oportunidad de leer los poemas y ver otras estrofas y conocer otros versos y, digamos, acceder de otro modo a esa recreación nostálgica de una evocación. Eso creo que es valioso para proyectar también la manera como la palabra es tratada exclusivamente en términos sonoros,
o como esa suerte de otra orilla ha también tenido un recorrido y un próspero destino a través del tratamiento del lenguaje en términos puramente materiales, que también constituye una posibilidad de la relación entre palabra y sonido. Este es un poema de Jaap Lonk que se llama Popocatépetl. El sonoro, puede decirse, es un método de composición relacional, diferencia similitud y jerarquía. No es lógico racional, no es argumental como sería un abordaje temático o predominantemente semántico, o al menos no en un primer nivel, porque este poema tiene solo una palabra, Popocatépetl, pero unas repeticiones y realizaciones que, digamos, abren el espectro de las posibilidades de ejecución sonora de esas sílabas que hacen parte de esa palabra. Esto, digamos que me permite hacer una incursión en la propuesta o la consideración de un autor como Paul Ricoeur, que en un texto que se llama La estructura, la palabra, el acontecimiento, afirma esto. El poema permite que se refuercen mutuamente todos los valores semánticos. Más de una interpretación estará entonces justificada por la estructura de un discurso que autoriza la realización simultánea de las múltiples dimensiones de sentido. En síntesis, el lenguaje está de fiesta y la fiesta es una fiesta de sentido. Pues bien, esta cita de Ricoeur me permitió explorar la posibilidad de atribuir otras predicaciones a esa formulación de poema como fiesta o el poema como celebración. Una fiesta que en este caso no es necesariamente alegre, la celebración o la conmemoración también puede ser luctuosa. Recuerden que hablábamos de poemas que pueden ser también unos lamentos, unos trenos, o poemas de gente que va a la guerra que sí pueden ser eufóricos, pero que inevitablemente están frente a la muerte.
En este caso, el modo como Riquet aborda las posibilidades del sentido y la metáfora que utiliza para referirse al poema como un evento festivo, me permiten entender la relación de esa tradición de la que estábamos hablando hace ya algunos minutos con la posibilidad de que nosotros enfrentemos o participemos o activemos las potencias o la potencia del poema. El poema como celebración, como evento que involucra una suerte de rito secular, si se quiere, pero que con mucha reminiscencia de nuestra formación por el contexto y el lugar en el que vivimos, permite entender cómo niños que juegan a la misa pequeños son poetas cuando están grandes, o personas que se forman en un coro de una iglesia luego son cantantes de X o Y género. Esa propuesta del poema como lenguaje de fiesta y celebración además involucra elementos que tienen que ver con el tiempo, la modificación de la experiencia en el evento festivo, la interrupción del tiempo de trabajo, de oficio o laboral, la recurrencia, la posibilidad de que sea identificado ese evento como un evento en el que ocurren con el lenguaje y con las situaciones provocadas, cosas que no ocurren en otro momento, y que la experiencia se proyecte en un horizonte de sentido que parece buscar algo que no está en esa inmediatez, sino que siempre remite a algo que está más allá y que puede ser identificado a través de unos códigos retóricos que en figuras podemos identificar, no sé, con la metáfora o con recurrencias sonoras, en fin, marcas que esos tipos de realización con el lenguaje nos ofrecen para entender que estamos frente a un evento de esa condición, que reclama de nosotros otra disposición, una participación además. Pues bien, esos elementos me permiten proponer en esta parte de la presentación una suerte de poética de lo que de cierto modo digamos ya en la actividad de aquel que recoge, lo decía en la presentación Ana, pregones, frases de una película, textos de un poeta, expresiones coloquiales o simplemente su memoria, que no es exclusivamente auditiva, pero sí lo es de una manera muy importante. Pues yo soy miope desde de nacimiento, confluyen en lo que en esta canción después me di cuenta que era una suerte de no solo de poética, sino también de posibilidad de describir el modo como en términos ya particulares, y perdonen esa impúdica referencia, me aproximé a ciertas situaciones que en este caso permiten describir la confluencia entre palabra y música, o la música de las palabras o la palabra de la música. Y concretamente es una situación muy sencilla. Un niño vive en una casa y no puede salir a la calle, pues la calle es una calle que no está hecha para ese niño de esa edad, y ese niño simplemente desde el patio, desde su cuarto, desde cualquier lugar de la casa en el que se encuentre, en algún momento del día empieza a oír un murmullo que conforme el tiempo pasa crece, y ese murmullo termina en la encarnación de un personaje que pasa justamente al frente del ventanal de la casa, o por lo menos de una celosía por la que ese niño se alcanza a asomar y ve pasar a alguien cantando a viva voz
cualquier canción. Casi todas las canciones hacían parte de un repertorio que yo creo que nuestro cantante construía a partir de la audición de La Voz de Colombia y de algunas emisoras de la ciudad. Ese sujeto era un sujeto que después, muchos años después lo entendí, estaba en gira permanente. Era el verdadero cantante, el cantante más público de todos, un sujeto que hacía un concierto caminando, un concierto diario y un concierto que tejía a través de su voz la expectación, fascinación, mamagallismo, hostilidad, en fin, todas las reacciones posibles de los barrios por donde ese sujeto pasaba. Pues bien, como les decía, muchos años después me di cuenta que esa era la mejor imagen que yo podía crear o por lo menos recrear para entender la forma como la palabra y la música se conjugan, porque este sujeto no tenía música, es decir, este era un cantante sin banda, sin un conjunto de apoyo, una backing band o lo que sea que se llame eso. Este sujeto no tenía ese apoyo y su nombre artístico o su apodo cambiaba según el barrio y según la pandilla y los gandules que alcanzaran a decirle Diesel, Perales o en fin, tantos nombres como lugares recorría este sujeto. Eso, como les decía, me permitió identificar esa situación, pero recordar inmediatamente un cuento que creo yo es un cuento muy importante de la literatura colombiana que se llama La muerte en la calle, de José Félix Fuenmayor. Entonces, frente a esa situación, yo dije, pues no encuentro mejor manera de tratar de pensar efectivamente en él o de ser en él, como finalmente ocurre con buena parte de este tipo de creaciones, ser en los otros, ser en las cosas. La mejor manera de llegar a ese pasado, a esa imagen de ese sujeto, es a través de José Félix Fuenmayor y el personaje de La muerte en la calle. Es un sujeto que vive en la calle, duerme en la calle y saluda, interactúa con las personas por donde pasa, porque tiene unos recorridos más o menos fijos. Es un cuento muy especial de José Félix Fuenmayor, del que incluso Gabriel García Márquez cuenta una anécdota especial, y es que le dice a Fuenmayor: maestro, el cuento es genial, pero le encuentro una falla estructural importante, y es que el personaje muere al final. Entonces estamos leyendo a alguien que está muerto desde el principio. Pues sí, le responde Fuenmayor, sí, está hablando muerto. Bueno, García Márquez dice, antes de Rulfo, encontré en Fuenmayor una construcción que ya obedecía a ese mecanismo. Pues bien, ese recurso, esa vivencia y la conciencia de la posibilidad de construir un monólogo que invirtiera la circunstancia en la que originalmente yo percibía al sujeto. Es decir, tenía que abordar la composición de una canción en la que yo no podía competir con la persona a la que estaba rindiendo ese homenaje. Es decir, iba a cantar lo que él estaba pensando, pero no podía cantar porque él había cantado mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros pudo haber cantado, al menos en términos de voluntad, oferta, participación, generosidad, en fin. Entonces la ubicación era interior, no iba a sonar nada de lo que él cantaba, que como les decía era un repertorio muy, muy amplio, pero era necesario que la música se encargara de recrear lo que las palabras producían
en términos musicales en su audiencia. Entonces el tema tiene un segmento en el que no se habla y solo hay música, pero ese segmento es justamente la clave de proyección de esa suerte de homenaje y del poder que tenía ese sujeto a través de esa interpretación pública o de esa suerte de aguja por el surco de la calle que era ese señor encarnado. Esta es la canción. Va a llover, yo creo que va a llover. Que me caiga un rayo entonces, así canto eléctrico, encalambrado, como dicen que me mantengo. Disco rayado, canto rodado, a rotar planeta que te mueve el canto. Si llueve no importa, pues la brisa me seca, me caliento caminando y cuando pegue el sol le digo, ¿qué tal caballerazo? Sin pisar la raya, vamos por el surco del asfalto. Está temprano, la ventaja de ser madrugador de la tribu, así voy de acá hasta Robledo y vuelvo, no por toda la 80 sino callejeando entre los barrios, así me oye mejor y hasta logro almuerzo, una sopita de fideos con aguacate, qué rico, pero vea pues yo ya despaché la mañana, ¿con cuál sigo? Una de esas que solo oírlas y ya está uno de pelea, como cuando un día F7, pero suave que me gasto la voz y falta mucho, se me rasga y llego en harapos. Bueno, ya está cajeta, pero sigue pintando como un pedazo de ladrillo en la calle. Mentiras, pero la lluvia borra eso y yo no creo que lo cantado se olvide. No, señor, esto es lo mío, a todo pulmón. ¡Que llueva! Y no se borra lo cantado, en el aire queda. Así es la cosa, señor, como dice Elvis, la música mueve por dentro y por fuera. Así es conmigo, público cantor. Soy otro, soy el judío errante que canta los pasos. Que si no me da pena, pena le debería dar a tanto fingidor. ¿Cuál pena? Si yo soy viento nomás. Me oyen llegar, la voz se mete por debajo de la puerta, se cuela por el patio, llega a la sala, al comedor, a la cocina y desde allá me contestan, cantante, ¿quiere agüita? Y me sacan agua las nenas, Unilda, Rosario, Matilde, Ofelia. Como nos queremos, mi club de fans. El que quiera oír más que se asome, me persiga o espere otro día mi gira interbarrial. Mira, ya voy por el Parque de la Matea. Será de don Guillermo y de sus palomas. A dicha una paletica de limón. Me pinto la lengua y recuerdo a los viejos. De pesar en ese encierro y yo con ellos. Y mi abuela, pobre ella, la gente va y le dice que estoy por la calle cantando como loco. Tranquila abuela, yo voy a dejar un coro, un conjuro para que la gente se sienta bien. Algo así como... Así vamos y es la cosa, yo soy aguja por el surco de la calle. Y eso es mojando los tenis en este charco bacán porque si no se le recalientan. Los pisahuevos bien frescos. Bueno, pasa ronda un afiche vivo, afiche del cantante blanqueado por el sol. Aguja por el surco de la ciudad y el grano de la voz, el grano de la voz. Cantando ladran perros al paso del sol. Este viento si es de agua. Bueno, a ver, ¿cuál nombre artístico tengo hoy? Puma, Bravo, Django, Juan Gabriela. Aunque, ¿cómo es que me dicen en la 79 con la 29? Perales. Claro, allá siempre me espera ese gafufito que se asoma por el ventanal. Perales me llama ese niño y se va a acordar de mí. Voy a hacer eco y los metaleros de Santa Gema también se van a acordar. ¿Es que muchachos? Una foto, les firmo las chaquetas. Uy, de pronto si llueva, truene o relampaguee. Lado bailador sin pausa, sí señor. El único trueno que me da miedo es el que guarda ese tipo tan maluco, ese cucho de la camioneta que se hace en el balcón. Y ahí está, qué pereza. Sale y me grita, perdete vicioso, loquito vago. Paisa, no fume bazuco. Me grita el descarado ese como si la propaganda fuera para mí. Pero nada, más entonado y una de amor. ¿Qué va? Deja cantar, cabrón. Cero miedo, no corras perales que es peor. Aguja por el surco de la calle. Qué boterones va a llover. Hay un trueno que sonó. Bueno, muy bien.
Ahí entonces digamos que la búsqueda era que la canción concentrara toda su fuerza dramática en ese segmento en el que no hay palabras. Tratar de ceder a la tentación de versos, estrofas, regularidades, pues en este caso era poblar de palabras toda la calle, las palabras que yo supongo estaban dentro de la cabeza de Perales o de este sujeto, y que fuera el sonido el encargado de ofrecer ese nervio, ese centro, ese núcleo alrededor del cual orbitaba este sujeto que era el verdadero radio caminador o aguja por el surco de la calle. Muy bien. Va a llover, va a llover. Me doblo a la cocina y desde allá me... Va a llover, no, está lloviendo ya. Muy bien, el modo como creo que podemos cruzar o unir nuevamente esas orillas de las que hablábamos hace unos minutos supone la consideración del modo acústico, sonoro, polipoético, el letrismo, todas las denominaciones que han adquirido las vertientes desde la vanguardia hasta nuestros días, de esa posibilidad de expandir el recurso del lenguaje a otras dimensiones de realización, ponerlo a conjugarse, a digamos, obrar de una manera productiva, fértil, con otros campos de realización, visuales, sonoros, dramáticos o performáticos, en fin. Algo que un autor reciente, el español Agustín Fernández Mayo, señala como postpoesía, pero ese post es, creo yo, como una suerte de gesto higiénico para tratar de marcar una diferencia con lo que él considera que se ha hecho hasta el momento, pero que si recordamos aquello que señalábamos acerca del origen de la teoría de la lírica, no es muy distinto a lo que ya había ocurrido y de cierto modo siempre ha estado ocurriendo. Aedos, Mester de juglaría, trovadores, en fin, una tradición de personas que se apropian de un espacio y conjugan las posibilidades del lenguaje con otros ámbitos de realización que también son lenguaje, por supuesto. La poesía pospoética actúa por experimentación, es un laboratorio, es inevitable percibir en estas observaciones buena parte de lo que ahora nos presentan como una novedad, la expansión de campos, lo experiencial, en fin, la experimentación ha estado, por supuesto, en el nervio de la creación poética desde siempre. El poeta debe construir artefactos poéticos que fluyan desde y para la sociedad contemporánea, nada nuevo, algo que busca un público. La conexión de la poesía con las otras artes, incluidas las ciencias, es condición indispensable. Bueno, ya lo reseñábamos también en otros tipos de realización anteriores. La poesía pospoética intenta ser el germen que recoge la tradición, experimenta con ella, que la ensamble a todos los ámbitos del siglo XXI y la relance a un futuro orgánico, no estático, complejo, sin arrastrar proyectos utópicos del pasado. No es un remake de vanguardias históricas, es identificación que supone participación y disposición activa del lector para el caso del poema. Pues bueno, lo que veíamos de la relación entre rito, secularización de ese rito y, digamos, incorporación del espíritu festivo y del ánimo de participación a la realización poética, pues ya estaba ahí también. Para
cerrar esta, digamos, parte de la actividad de esta tarde-noche, quisiera proponerles una suerte de taller. No sé si se animen a realizarlo, pero por lo menos constituye un modelo que seguramente ustedes encontrarán familiar. No es para nada original. De hecho, no creo que eso ocurra de un modo, digamos, revelador o epifánico con los talleres, que creo que sí reclaman algo a lo que en este momento no sé si estamos todos dispuestos a ofrecer, y es persistencia, continuidad, una suerte de organización y provecho, en este caso, de la experiencia y de la percepción. Grabar lo que oímos, escribir sobre lo que grabamos, anotar, luego pasar esas notas a otro lugar, hacer bitácoras. Creo mucho en el archivo y prefiero entonces, para continuar con esa suerte de señalamiento a designaciones y procesos actuales, el esquema del tipo de investigación-creación. Cada realización requiere o reclama ese tipo de dedicación. Leer el cuento de Fuenmayor, oír muchas baladas, recordar qué es lo que más le gusta a uno de Juan Gabriel, leer aquella nota acerca del flujo de conciencia que había en no sé cuál artículo. Eso no es que sea un requisito para que la canción ocurra, pero sí creo que puede facilitar la aproximación a ella, porque en ningún momento pues las canciones no tienen bibliografía ni algo parecido, pero sí creo que ese proceso de construcción, para quienes no tenemos mucha imaginación, pues por lo menos ofrece seguridades posteriores y testimonios de alguien que ya hizo mejor las cosas en un sentido similar. Este ejercicio que les quiero proponer hace parte de, digamos, de un campo de interés reciente, o bueno, no tan reciente, pero que surge a partir de mi relación con un instrumento que es la quijada de burro. La quijada de burro es un instrumento que en la mayoría de las ocasiones es una farsa, porque no son de burro, son de caballo. Tiene por lo general una manera de ser interpretado que es golpeándolo en uno de los dos extremos, pero también ese instrumento se puede eludir, es decir, raspar los dientes como si fuera una raspa, un güiro. Entonces suena algo así como o solo depende del modo como sea utilizado. Pues bien, ese instrumento ha dado lugar a un proyecto de exploración de esa relación sonora con las palabras y con la manera como la condición bestial y la representación de los animales a través de diferentes medios se ha manifestado en nuestra cultura. De ahí pues que el ejercicio haya dado lugar a una suerte de configuración de un dialecto o fabla que surge a partir de las improntas de los dientes de esa quijada. Construir en términos ficcionales la posibilidad de un lenguaje y la incorporación de voces que estarían presentes en cada quijada de burro que sea interpretada. Las quijadas tienen grupos de dientes en 3 partes de la quijada, 2 laterales y una frontal. En cada grupo hay 6 dientes. Pues bien, la idea ha sido, con la artista Marcela Cárdenas,
desarrollar una suerte de dialecto y escritura que se llama fábula bestial y trata de construir una versión gráfica de las voces hipotéticas que están presentes en esa quijada que cada vez que se activa recuerda esa tradición, ese linaje. Pues bueno, dentro de ese marco ficcional o lírico, como prefieran, lo que les quiero proponer como taller es la reescritura de una fábula clásica de participación de un burro. Bueno, hay muchas fábulas en las que el burro aparece como protagonista. Yo recientemente me ocupé solo de 3 para construir una lectura, no solo del género, sino también de la figura y la participación de esa figura en el género. El asno y la lira, de Fedro, el burro flautista, Fedro, y no, posterior, sí, un fabulista romano que recoge fábulas. La fábula tiene eso muy interesante de lo que hablábamos ahorita con la originalidad. Las fábulas, yo digo fábula de Fedro, pero lo que hizo Fedro fue recoger un montón de historias y fábulas que él compiló y que fijó en un texto que aparecen hoy como las fábulas de Fedro, o las de Babrio, o las de… En fin, las fábulas tienen eso, son historias que han estado allí, que aparecen en una nueva versión, que tienen un énfasis diferente, y lo que les refería es la lectura de 3 fábulas. Esta es la segunda, El burro flautista, y la tercera es El burro y la flauta, de Augusto Monterroso. Pues bien, en esas 3 fábulas lo común es que el burro va por los campos y encuentra un instrumento. En la primera, una lira, y en las 2 restantes, o en las otras 2, una flauta. Pues bien, el taller es muy sencillo. Aquí hay una trampa, un apoyo, una cortina, una ayuda, en este caso de Alfonso Posada y otro amigo, que constituye la base sonora sobre la que les propongo justamente que en sus celulares o en un papel escriban, compongan un verso, un párrafo. La forma no está necesariamente vinculada a la referencia que acabamos de ver, la situación está allí planteada, pero es como si nosotros, haciendo de el papel del burro, nos encontráramos con la posibilidad de realizar o ejecutar o interpretar esa relación con la palabra. Es decir, nosotros tenemos la palabra, en la fábula el burro encuentra la flauta, la hace sonar y dice, luego dicen que es mala la música asnal, bueno, y después el precepto, moraleja, encarnado en sin reglas del arte, borriciquitos, eso no importa. En este caso lo que importa es la situación, el contexto, las circunstancias propuestas, y que nos animemos a
hacer un tipo de frase, verso, estrofa o lo que queramos hacer sobre una base sonora que no dura más de 3 minutos 40. Entonces, lo que después haríamos es grabar esas realizaciones en una nota de voz y enviarlas a un correo que les diré, o, y eso sería lo ideal, o al menos confiar, diría, bueno, siquiera confiamos en este señor, animarse a venir a leerlas acá con la misma base de fondo sonando. Entonces voy a dejar unos minutos la base allí activa para que ustedes, si se animan y quieren participar, pues escriban algo que puede estar vinculado a ese texto que les presenté hace un momento, o deliberadamente toma otro rumbo, pero nace a partir de esta circunstancia propuesta. No sé si alguien quiere animarse entonces a ocupar ese espacio con alguno de los desarrollos que pudo haber provocado esta proposición de la música asnal. ¿Alguien se anima? ¿Quiere hacerlo desde allá o quiere venir acá? No sé. Si tiene de pronto por ahí algo, una línea, un verso, una palabra. Puede hacer como Popocatépetl, pero con la quijada de burro. Sí. ¿Quieres hacerlo desde allá o venir acá? Verso, muy bien. Voy a poner un fondo menos macabro. Bueno, no, entonces dejemos esto. ¿Cuál es tu nombre? Mayra. Mayra, muy bien, muchas gracias. 6 molares han de resonar para que la melodía pueda flotar en un aire espeso desde cerámica natural que finalmente nos hará gozar. Mayra, muchas gracias. ¿Alguien más? Le decía a Mayra que tengo otro fondo más apacible, amable, si alguien quiere. Allí veo, sí, hay 2 más, por favor. Laura. Haberse visto antes un burro la flauta tocar, a tu carga, burro idiota. ¿De qué alma melodía vas a sacar? Dijo el búho, la mula y el ruiseñor, a tu carga es un errante. Lo que escribí dice así: no fue uno, fue 2 intentos del burro en hacer entonar la música con su flauta en sus narices, mientras que el viento deambulaba en su camino. ¿Alguien más?
Arrastrarse por el cieno o volar por el cielo, todos los animales en polos los veo. Yo asno bajito, sin premura ni tiempo, en ambos me encuentro, con pie firme me entierro, y a la luna fija todos los días también veo. Camino en la noche y en la oscuridad. Camino en la noche y en la oscuridad, encuentro una bolsa llena de semillas. Las hay de ciruela y de tamarindo, las hay de algarrobo, otras de chumbimbo, todas muy sonoras en la noche oscura guían mi caminar. No busco el panorama, no transito por la selva, no me lavo la quijada, no hay sazón en esas hierbas. Con la cabeza baja, con el lomo tenso, ni mis ojos miran, ni mis niatas sienten. Yo estoy aquí, yo estuve allí. No tuve forma, quizá me desconocí. Estuve abajo, estuve arriba, sobre las lomas altas, y sobre mi lomo estuviste. Es ahora tuya mi quijada, es ahora mía tu melodía, tan lejos de tu llegada, tan cerca de mi partida. Ajic, ajic, borreando salto yo. Trocopac, trocopac, melopeas rebuznar. Ese cuento de las flautas son solo fabulear. Espero hasta mi muerte y alguien, cualquiera, mis molares hará cantar. ¿Alguien más tiene de pronto por allí algún...? Sí, por favor. Hay que reivindicar al burro. Por donde caminaba un humano racional, tomó hondo mi burro un suspiro de flauta dulce para entonar, para desviarse del camino que estaba hinchado por el delirio. El viento hizo sonar en él mi destino, las contingencias de avaricias y chillidos, coplas sin sentido que se concatenan en un orden de azar desconocido. Mi burro interior tiene más razón que mi razón, y entonces me prometió en el momento un mundo onírico, como un bólido de sentido en medio de este mundo sin sentido. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, como pueden darse cuenta, es impresionante la disposición en circunstancias de tiempo, premura, formato, y creo que ha sido muy valiosa esa manera de hacer resonar la quijada y de relacionar, en este caso, contextos, experiencias, visiones del burro, la quijada u otras circunstancias alrededor en esta tarde. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero verlos pronto y buena noche. Estén muy bien y gracias. Bueno, perdón, les iba a recordar el correo, es quijadadeburro
23@gmail.com. Les agradecería si pueden enviar estas participaciones u otras que de pronto estuvieron allí y no se animaron a compartir, para tratar de hacer algo con esas otras voces y esa música asnal también. Bueno, buena noche, muchas gracias.